Hola, hola, muy buenas noches. A ver, muy buenas noches. Mansilla 7879. Cristian, saludos. Santiago, Marcos, Viviana. Vamos a invitar a Cristian. Estamos esperando. Ahí está Buenas Cristian. noches. ¿Cómo andas? Bien, justo me estaban mandando mensajitos que no arrancábamos. ¿Sí? Sí, a ver si puedo mandar mensaje avisando. ¿Cómo andamos hoy, Cristian? Excelente, hoy tenemos un tema realmente transformador, ¿no? Si tengo que resumirlo, es un tema excelente. Creo que tiene que ver en sí con el secreto, digamos, si llamamos secreto, digamos, ¿no? O la fórmula en que nos lleva o que ha llevado a tanta gente en la historia a tener éxito, ¿sí? Así que bueno, estoy muy entusiasmado con el tema de hoy. Eh, Emociones versus finanzas. Eh, bueno, eh, mucho tiempo yo estuve, digamos, eh, sin tener éxito. No sé si alguna vez a alguien le pasó. Digamos, éxito en el sentido de que hacía, pero como que no, digamos, como que no encontraba, digamos, ¿no? Para que tenga una idea, yo me crié en el norte del país, soy del Chaco, de Resistencia, Vamos, y Chaco, mis padres, vamos. vamos, y mis padres siempre me decían estudiar, tener una buena, a estudiar, digamos, hacer una buena carrera, ser un buen empleado, casarte con una mina que tenga guita, con una mujer, digamos, o sea, esto traducido para Latinoamérica. Sí, sí, sí. Eh, Todas esas cosas que digamos que de alguna manera uno termina, digamos, haciéndolo o probando o con esas ideas, ¿no? Que nos definen después. Entonces, es importante, digamos, entender, digamos, cómo es que nuestro cerebro fue programado o cómo es que nos programamos, digamos, diariamente para poder lograr lo que realmente buscamos, ¿sí? Y entender el por qué también lo buscamos, porque muchas veces he encontrado mucha gente que me dice, che, yo quiero ir a Disney, qué bueno sería, y digamos como que tienen un sueño y al final termina no cumpliendo, o sea, termina siendo nada más que un sueño, ¿no? Y muchas veces hasta un sueño malo, porque digamos eso trae después consecuencias, ¿no? Como el estrés, como el hecho de no creer que uno puede lograr cosas, las conversaciones internas que uno tiene son los que nos definen, digamos, ¿no? Así que vamos, hoy sí que tenemos un buen tema para hablar. Cristian, y dijiste algo que me hizo recordar que cuando nosotros podemos alinear nuestro propósito de vida con lo que nosotros estamos haciendo ahora, podemos alcanzar grandes sueños, grandes metas. Pero hay algo que podría ser una clave, o sea, no sé si a ti te pasa o no, pero cuando el conocimiento crece, cuando adquirimos conocimiento, bien sea en un trabajo, en un oficio, o sea, en algo que nos guste y que nos apasione y que, o sea, que constantemente aumentamos en conocimiento, sencillamente la prosperidad aparece. O sea, es una añadidura, porque cuando nosotros alineamos a nuestro propósito de vida, todas nuestras acciones, o sea, toda nuestra energía, se pueden cumplir los sueños. Y ahí es donde trabajan el tema de las emociones. Cómo nosotros podemos calibrar nuestras emociones y llevarlas o sea, a que sean un trampolín para que nos impulse a poder lograr nuestros sueños. Bueno, saludos.
Mariale, Olga, Marcos, ¿quién más está por aquí? Eh, Viviana. Me gustó esa parte que dijiste que a medida que vamos adquiriendo conocimiento, ¿sí? Pero yo hablaría en este caso del autoconocimiento, ¿sí? Porque por ahí muchas veces tenemos conocimiento, leemos libros o tal vez tenemos ciertas capacidades, fuimos a la escuela, ¿no? Pero ¿Sí? de todo eso, ¿cuándo fue que nos educamos? O sea, o cuándo fue que nosotros nos educamos conociéndonos, ¿no? Y eso es, digamos, para mí es muy importante, ¿no? El tema de que nos conozcamos, digamos, para saber quiénes somos. Hay algo que a mí me gusta mucho, que por ahí la gente arranca con querer tener, ¿sí? Sí, Pero primero hay que ser, ¿no? Para sí, poder hacer, para luego tener. sí. Es una fórmula que me gusta mucho y justamente se daba por este comentario que hiciste, ¿no? También Eh, pasa también mucho con las ventas, Cristian. O sea, no sé si has tenido la oportunidad de, o sea, ir hacia entrenamientos para vendedores de esos de la vieja escuela y que le dicen, bueno, ¿quieren resultados diferentes? Bueno, tienen que hacer más llamadas, tienen que hacer más contactos, tienen que hacer, pero muchas veces uno hace todo esto, igualmente no da resultado. Pero cuando yo logro entender el ser, yo puedo pensar, bueno, ¿quién estoy siendo cuando llamo? ¿Qué transmito cuando llamo? Cuando tengo una conversación con alguien, ¿qué es lo que yo le estoy invitando a hacer? ¿Qué cosas yo estoy diciendo en mi conversación que pueda captar la atención del cliente para que luego me compre? Entonces, ya ahorita pasamos esa vieja escuela de que, bueno, tú para poder tener tienes que hacer mucho. No tanto es así. A veces tenemos que ser para luego poder hacer y luego tener. Así es. Y nuestro primer cliente somos nosotros. O sea, si nosotros Sí, no compramos primero, ¿cómo vamos a pretender que otros lo hagan? ¿No? Así que bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Me parece que ya estamos en horario. La idea de hoy es que las personas puedan tener éxito, como hablábamos. Por eso combinamos la finanza y la inteligencia emocional para sobrellevar los procesos que realmente para lograr esto, o sea, lo que estamos buscando, ¿no? O sea, la idea de cómo vamos a hacer nosotros para tener éxito, lo que tenemos que hacer es combinar estas dos cosas, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo, o sea, me gusta contar un poco la historia para ver cómo sucedió, ¿no? Eh, bueno, hay un autor que a mí me encanta y se llama Daniel Goleman, es un profesor de Harvard. Él tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional y él cuenta, digamos, experiencia de personas que lograron el éxito, como por ejemplo Tomás Alva Edison, ¿sí? Tomás Alva Edison, para quien no conoce, es un inventor que hizo 1000 inventos. Cuando él fue chico, por ejemplo, en la escuela, bueno, ¿cómo es? La maestra no quiso enseñarle más, tuvo que enseñarle a la mamá. Y él empezó, digamos, de a poquito haciendo inventos en vagones de trenes abandonados. Y es así que, por ejemplo, en un momento él creó el bombillo eléctrico, ¿no? O sea, la luz que nosotros hoy vemos. Y entonces él decía, la gente le preguntaba y le decía, maestro, ¿qué está queriendo hacer? Y él decía, yo quiero atrapar la luz en un frasquito. Y es así, digamos que hoy nosotros tenemos el bombillo eléctrico y es así que a través de la emoción, o sea, porque imagínate que él, para lograr eso, tuvo que hacer 5001 intentos. O sea, si bien es cierto que empleó lo intelectual, pero no es la intelectualidad lo que lo llevó al éxito, sino es creer que él lo podía. O sea, y seguía, intentaba y lo volvía a volver a hacer. Tanto es así, tanto fue su éxito, que el Senado de los Estados Unidos, en sesión extraordinaria, lo nombraron como el cerebro más brillante de la década, del siglo, porque hizo 1000 inventos. Entonces, wow. si nosotros
Es impresionante. Esa es una de las historias que más me impacta, como por ejemplo la de Walt Elias Disney, el creador de Disney, por ejemplo, ¿no? Que creó un parque en una crisis, digamos, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. También, paradójicamente, lo que lo lleva al éxito a él es su peor miedo, que eran los ratones. Y él crea, por ejemplo, a Mickey, ¿no? Que es lo que lo lleva a traspasar. Y me gusta mucho la frase de él porque él dice, si puedes soñar es porque puedes realizarlo. Para Sí, mí eso es imparable, digamos, es totalmente... Él no está diciendo si vos vas a estudiar, si sos inteligente, intelectual. Él dice si puedes soñarlo es porque puedes realizarlo. O sea, tiene más que ver con la emoción, con lo que te lleva, con lo que te va a mover a hacer una cosa. sí, con la actitud Cuando, también. exacto, la actitud. Cuando Einstein, por ejemplo, crea la teoría de la relatividad, no tiene que ver en sí con la intelectualidad, obviamente que era una persona que estudiaba mucho, pero es la imaginación lo que a él lo lleva a resolver la relatividad. Él veía un tren recorriendo a la velocidad de la luz. Y él veía, por ejemplo, en ese tren que el tiempo no existía, ¿no? O que el tiempo se volvía, se paraba de alguna manera, ¿no? O era más lento. Entonces, es la emoción lo que lleva a estas personas a traspasar, a ser mejor. A un atleta olímpico, por ejemplo, romper su propio récord. No, no es la intelectual, sino es la emoción lo que lo lleva a traspasar, a romper su propio récord, ¿no? Su última marca, ¿sí? Entonces, quería arrancar con esto para que entendamos qué importancia que tiene el tema de hoy, ¿no? Porque muchas veces se subestima o no se entiende por ahí mucho la emoción, ¿no? Y vamos a hablar un poco de cómo interpretarlas. También voy a dejar dos ejercicios, dos tareas para el hogar, para hacer. Así que bueno, arranquemos. Em, bueno, está claro que sin emoción no hay acción, ¿sí? O sea, eso está muy claro, porque si no, una persona que estudia, vamos a suponer, podría lograr el éxito rapidísimo, ¿no? Yo he conocido, por ejemplo, personas que tenían muy buenas notas, muy buenas calificaciones, digamos, en la escuela, y hoy, digamos, están trabajando como cualquier mortal, digamos, ¿no? Y no han trascendido, que es lo que por ahí cuenta. Entonces, justamente es la emoción lo que a ellos le falta entrenar para poder seguir al próximo nivel. Allí también entra el tema de la constancia, ¿no? O sea, si bien es cierto, eh, para aprender algo, para aprender un oficio, para aprender una carrera, o sea, se necesita constancia, leer, o sea, estudiar hábitos, pero a veces el título o sea, lo que nos certifica como doctores, como contadores, no nos hace ser. Y muchas veces parte también con el tema de la actitud también que tú tengas para poder apalancarte en los conocimientos o en las habilidades que tú tienes para poder ejercitar eso que ya tú eres ahora. Y yo, o sea, también comulgo contigo porque o sea, he conocido o sea, grandes personajes que cuando estudiaron fueron muy brillantes, siempre eximían las notas, pero en el mundo laboral tú te enfrentas con o sea, ciertas emociones, o sea, ciertos comportamientos y la cotidianidad que hacen que puedan ese conocimiento opacarse. ¿Por qué? Porque si tú, o sea, si tú no sabes manejar el estrés, si tú no sabes manejar la presión, si tú no, o sea, si tú no sabes tener hábitos para poder, o sea, mantener un trabajo en un nivel alto, entonces no vale nada que tengas 10 títulos. Tengo muchas personas que son muy inteligentes, pero antes, o sea, se evaluaba mucho
la inteligencia de la persona solamente con el coeficiente intelectual. Ahora vemos que hay otras cosas, o sea, por ejemplo, la inteligencia emocional. Y esto que tú dijiste ahorita, o sea, estas dos experiencias de Walt Disney y de este creador, Thomas Edison, sobre la constancia, o sea, me llama la atención porque incluso, o sea, Walt Disney, o sea, él no tenía dinero para poder hacer su parque de diversiones. Y muchas personas decían que estaba loco porque él iba a cobrar una entrada para que la gente entrara a su parque de diversiones. Cuando en ese tiempo, o sea, la gente no iba o sea, no existían estos tipos o sea, de parques temáticos donde tú pagabas, sino que eran públicos. Entonces, más de 300 veces él fue al banco, o sea, a pedir préstamos, o sea, en distintas filiales y todos se los negaron. Hasta que llegó o sea, encontró a uno que sí le pudo dar. Y lastimosamente, para muchos, Walt Disney no pudo ver su parque, o sea, o sea, ya hecho, eh, ya construido. Pero alguien le preguntó a uno de los managers o sea, de este parque, o sea, el día de su inauguración, y le dijo como esto, qué lástima que Walt no pudo ver esto, o sea, su sueño hecho realidad. Y viene esta persona y le dice, no, Walt sí lo vio. Y porque sí lo vio en su mente, usted hoy está aquí. Entonces ahí es donde entra esto que dice del tema de la creatividad, cómo la creatividad nos ayuda o sea, poder construir o sea, nuestros sueños. Y no importa por dónde empiezas, lo importante es empezar. Fíjate este gran o sea, inventor como Thomas Edison, cómo se rompió no sé cuántas bombillas, porque bueno, porque era necesario o sea, que siguiera, o sea, encontrando la manera de que funcionara esta bombilla. Pero no importa cómo empezó, sino la constancia y el que lo hizo, o sea, que lo impulsó para comenzar. Gracias, Cristian, por esto. No, sí, y aparte está muy bueno lo que dijiste porque generalmente cuando nosotros vamos por la calle, ¿qué vemos? Vemos edificios, autos, y todo eso primero fue una imaginación, primero fue una idea, ¿no? Qué importante que es eso para poder seguir al siguiente nivel, que en este caso sería después poder hacerlo, ¿no? Eh, Hay algo que me gusta mucho que dijiste, que hablaste de la actitud, y hay algo que me llegó también mucho cuando Tomás Alva Edison en su fábrica pierde todo, porque bueno, obviamente que empezó el fuego y realmente estaba mal el Menlo Park, y su hijo estaba muy angustiado por él porque o no sabía si había muerto con las llamas y lo había atrapado y andaba buscándolo, y en un momento lo ve en una plaza enfrente de la fábrica y le dice papá, y él le dice hijo, ve a casa a buscar a tu mamá, dice, para que no se pierda el espectáculo de las llamas. Entonces es importante tener esa actitud. Y el hijo estaba muy preocupado y le dice, pero papá, ¿no ves que se está prendiendo fuego esto? Dice, no te hagas problema, hijo, los bancos después te prestan plata. Pero es bueno contar con esa actitud porque es lo que por ahí nos va a definir, digamos, ¿no? Al momento de hacer algo. Eh, la emoción es lo que se produce en el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, porque es lo que nos da el movimiento, ¿sí? Entonces, sin emoción nosotros no podríamos tener ese movimiento. Justamente es lo que le pasa a las personas, digamos, ¿no? Que por ahí tienen una proyección, por ejemplo, dicen, bueno, ahora voy a arrancar la dieta, voy a dejar de fumar, algunas personas que por ahí fuman, voy a dejar de tomar, y ¿qué pasa? La emoción es lo que borra esa parte intelectual, esa parte de razonamiento, ¿no? Imagínate que los cigarrillos vienen con frases o vienen con dibujos, digamos, muy potentes, ¿no? Con bebés muertos, con pulmones destruidos, por favor, deje de fumar, es perjudicial. Y a pesar, digamos, de que eso es algo intelectual, digamos, o sea, es algo racional, ¿por qué es que la gente sigue fumando? ¿O por qué es que le cuesta tanto dejar de fumar? ¿No? Porque justamente la emoción es algo que tenemos en el cuerpo y lo que nos lleva al movimiento, es lo que nos da la acción.
Y si nosotros no educamos esa emoción y ese movimiento que vamos a hacer, entonces todo lo que nosotros planificamos no va a servir. Eh, Cristian, y muchas personas, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O sea, por ejemplo, o sea, sabemos que, o sea, que comer, o sea, comidas altas en grasa o altas en sal hacen daño a nuestro cuerpo, pero aún así lo hacemos porque o sea, no hemos tomado una decisión. Y el tomar una decisión es conscientemente. O sea, yo puedo decir 1000 veces, voy a hacer dieta, voy a hacer dieta, voy a hacer dieta, pero cuando esa decisión yo no la paso por mi cuerpo, cuando no conecto mi mente con mi espíritu, con mis emociones, sencillamente no voy a tener la voluntad de llevarla a cabo. O sea, por eso repito, muchas personas saben lo que tienen que hacer, pero no se motivan para lograrlo. Por eso, al ejercitar, o sea, esos músculos emocionales y a poder trabajar nuestra mente, podemos trabajar el tema de la decisión. Todo parte por una decisión. Hoy Tal cual. somos quienes somos porque decidimos serlo. Y Así es. la dieta, el aprender un idioma, el comenzar a hacer ejercicio, parte de una decisión. Si hoy no tomamos la decisión que queremos y no pasamos esa decisión por nuestro cuerpo conscientemente, sencillamente va a ser muy difícil que podamos accionar a eso que queremos lograr. Exacto. Y también tenemos que entender que nuestra mente es tan inteligente que funciona en automático. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que nosotros cuando creemos que en realidad pensamos que hacemos las cosas, en realidad nuestra mente lo que hace es aprender lo más rápido posible algo y hacerlo en automático, ¿sí? Entonces o sea, muchas veces confundimos eso con la parte emocional, ¿no? Y es importante entender que nuestro cerebro fue evolucionado y perfeccionado solamente para que nosotros tengamos, o sea, que estemos alerta, que estemos, digamos, con miedo, digamos, ¿no? O sea, ese es el centro del cerebro. Digamos, mantenernos siempre, digamos, con vida, ¿sí? Entonces es importante saber bien cómo es que funciona el cerebro, ¿sí? En la historia siempre se creyó que el pensamiento y que todas estas cosas que uno, digamos, le sale como idea, siempre se creyó que la inteligencia estaba en el corazón, que salía del corazón. Eh, por eso es que ahora, digamos, bueno, con todos estos estudios sabemos que la mente, digamos, es la que produce todo esto y que anda en automático, ¿no? Y tenemos que tomar conciencia de esto y educar, ¿sí? A nuestro cerebro, a nuestro inconsciente, porque acordate que nosotros, ¿qué hacemos? Conscientemente, aparentemente pensamos lo que hacemos, pero nuestro inconsciente es lo que nos lleva a hacer todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, bueno, yo tengo una voluntad, yo tengo la voluntad de querer hacer esto, lo otro, pero la voluntad es un acto consciente, ¿sí? Sí, No es un acto inconsciente. Y mucha gente con esa voluntad quiere dejar de fumar, quiere que le vaya bien en sus proyectos, quiere empezar a levantarse temprano, quiere hacer esto, lo otro, que está bueno, como en principio, digamos, ¿no? Porque es un acto consciente para educar, pero no es, digamos, lo que nos va a llevar a hacer al fin del día lo que queremos, ¿no? Puede ser que sí, pero no es lo que, digamos, lo óptimo, digamos, para usar, ¿no? Porque no tiene la suficiente fuerza para llevarnos a hacer. Cristian, esta voluntad que, o sea, que tú la mencionas, siempre le digo a mis clientes que muchas personas quieren tener lo que merecen o sea, y eso está muy bien, o sea, el querer tener lo que nosotros merecemos, lo que nosotros o sea, en realidad deseamos y soñamos, está bien, pero pocas personas están dispuestas a luchar por lo que merecen. Entonces, una cosa es que yo quiera, oye, yo me quiero sentir bien, o sea, bien con mi cuerpo y por eso quiero, o sea, mantener una vida saludable, o sea comer saludablemente.
pero pocos están dispuestos a luchar con esa valentía por mantener unos hábitos saludables. Hay personas que saben que comer ciertas cosas dañan, o sea, dañan su cuerpo, pero también dañan también su parte emocional, porque cuando no están bien con su cuerpo, sencillamente se disparan estas emociones y se vuelven reactivos con los que viven cerca, pero no están dispuestos a luchar por lo que quieren. Y el luchar, o sea, a veces tiene que ver mucho con poder reconocer esos enemigos, o sea, esos enemigos emocionales que están allí latentes, de que siempre están allí. Y tiene que ver también con el gestionar estos enemigos. O sea, por ejemplo, si yo estoy en un estado de rabia o de ira, eh, cuando yo logro reconocer que estoy en esta energía de baja frecuencia, yo logro, no sé si controlarlo, pero sí gestionarlo. Entonces, yo transformo esa energía en algo positivo. Y esto no se logra de la noche a la mañana, sino con entrenamiento. Por eso yo creo que también es importante el estudio y el autoconocimiento. Cuando estamos tristes, ¿cómo nos sentimos? Cuando estamos, o sea, enojados o cuando tengamos ira, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos transformar esa emoción, o sea, salir de esa emoción y poder transformarla para algo más positivo, para algo que sí me permita crear posibilidades? Y es tan importante lo que dijiste porque cuando nosotros no emitimos, cuando no ejecutamos esto, porque de alguna manera planificamos, pero al final después no nos sale, Sí, nos enfermamos, nos enfermamos. Entonces es importante tener nuestro cerebro bien, nuestro cuerpo, ¿no? Para poder justamente dominar las emociones. Y justamente hablando de eso, me gustaría que hagamos un ejercicio en este momento a todas las personas que están y que pensemos en un minuto las cosas que están agradecidos, ¿sí? Piensen en las cosas que están agradecidos de hoy o de la semana, lo que le pasó o lo que le pasó en el mes o lo que le pasó en su vida, ¿sí? Porque una parte, digamos, de la parte emocional, digamos, o sea, para manejar, es justamente el agradecimiento, ¿no? O sea, el hecho de estar agradecido es una buena manera de manejar las emociones, porque nos deja la mentalidad más clara, ¿no? O sea, nos deja los pensamientos más claros, se nos va el estrés. Entonces, es como cuando nosotros pensamos eso, nuestro cerebro libera endorfina, entonces nos sentimos más activos. Muchas veces recibo alguna consulta de algunas personas que me dicen, bueno, pero yo no tengo ganas, o sea, no puedo, no sé cómo hacer, cómo seguir al siguiente paso, no tengo esa fuerza, ¿sí? Pero justamente es por eso, porque lleva muchos años, de lo que vos decías, Jesús, de no poder gestionar sus emociones, de no poder gestionar lo que quiere y no seguir al siguiente nivel, y eso estresa y eso le pega también en su yo, ¿no? En su super yo, y decirle que él no va a poder, que él no puede. Hay un libro que me gusta mucho que se llama La magia de pensar en grande, y ese autor es increíble porque él dice, si tú puedes pensar que puedes, tu cerebro es como el universo, dice, ¿no? Y él se abre y dice, sí, vos podés por esto, por esto, por esto, por esto, por lo otro, porque sos el mejor, porque naciste, porque viví en el mejor país, porque todo. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, no, pero yo creo que no voy a poder, no sé qué? Y lo mismo, o sea, aparece ese genio, digamos, y te dice, sí, es verdad, vos no vas a poder, porque vos sos argentino, porque vos naciste en Rosario, porque vos naciste en Resistencia, porque tenés un trabajo, porque no estudiaste, porque no sé, por muchas cosas. Entonces, es importante que hoy, en este momento, tengamos ese agradecimiento por algo, ¿sí? Para poder arrancar y seguir, digamos, esta masterclass, digámoslo así. Eh, bueno, Cristian, y sí, esto es un ejercicio que es muy común en muchas disciplinas, o sea, el poder hacer una lista por las cuales yo estoy agradecido o de las cosas que yo agradezco. Y tiene también que ver mucho en dónde estás haciendo foco. Porque si tú te enfocas en el dolor,
seguirás el sufrimiento. Ahora, si tú te enfocas en la lección o de lo que puedo aprender de esta experiencia, entonces yo voy a seguir creciendo. O sea, es igual, cuando yo me enfoco en algo positivo, mi mente crea y se expande hacia lo positivo. O sea, si yo me paro tempranito y, o sea, me desayuno ciertos pensamientos negativos, oh, cómo está difícil la vida, o cómo voy a hacer hoy para tal cosa, o hoy no voy a poder llegar a las reuniones que tengo, ya te estás ya desayunando una cantidad así de negatividad. Y eso impacta en nuestro cuerpo, o sea, impacta en nuestros órganos, impacta en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. Si yo me enfoco en lo positivo, por eso es un gran ejercicio, piensen ahora en un minuto en 10 cosas por las cuales están agradecidos. Y si esto lo pueden hacer un hábito, o sea, imagínate lo que puedes lograr. O sea, imagínate que lo hagas todos los días. ¿Qué pasaría, Cristian, mi amigo? Bueno, esa es la transformación que queremos ver, ¿no? Hablando un poco del cerebro y de tenerlo limpio y de tenerlo bueno, me gusta verlo, digamos, del aspecto biológico y nuestro cerebro pesa aproximadamente 1,2 kg, ¿sí? Que eso equivale más o menos al 2% de lo que pesamos, pero consume el 30% de nuestra energía, ¿sí? Entonces, aprovechemos esa fuerza que tiene nuestro cerebro y aprovechemos esa energía, ¿sí? Porque si nosotros tenemos pensamientos que no son correctos, digamos, o sea, de negativo, o sea, no, que no vamos a poder, nos cuesta mucho después que eso se reoriente, ¿no? Eh, entonces es importante que nosotros sigamos en el camino de, como decía recién Jesús, de marcar el tema de estar agradecido, que es digamos, una herramienta muy poderosa para comenzar nuestro día, por ejemplo, ¿no? Y para terminar, sería muy bueno estar agradecido por lo que nos pasó. No digamos el por qué, sino el para qué me pasó esto, o sea, qué cosas tengo que aprender, por qué me está tocando este momento, por qué es que yo tengo que vivir este momento, o sea, qué es lo que yo tengo que aprender de esto, ¿no? Porque justamente, si hablamos de crisis, las crisis justamente son unos momentos muy buenos para los cambios, ¿no? Para tomar decisiones. O nos vamos peor o nos mejoramos, ¿sí? Entonces eso es muy importante de que nosotros definamos qué es lo que vamos a hacer cuando pase eso, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas me consultan de que en la bolsa se cae, ¿no? Y dice, pero ¿qué pasa si se cae? Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer si se cae? ¿Sí? Porque la oportunidad más grande está cuando la bolsa cae, porque justamente es cuando tenés que comprar. O sea, la inteligencia sería comprar barato, ¿o no? Entonces, cambiar de hábito puede durar 21 días, o sea, hay métodos que dicen que nosotros podemos tomar un hábito en 21 días, pero también puede ser 3 meses. O sea, puede durar hasta 3 meses. O sea, va a depender mucho de muchos factores, ¿no? Pero es importante saber esto para tenerse paciencia y ser constante, ¿no? Ser constante con la voluntad, con la fuerza de seguir adelante para poder lograr esto, ¿no? O sea, de poder seguir, o sea, de poder seguir lo más posible, ¿sí? Y si es posible, o sea, tener un mentor, tener una persona que nos ayude, que nos aviente, que podamos seguir y apoyándonos con ello, ¿no? O sea, si es alguien de la familia y si no, alguien que no es de la familia, aún es un poco mejor. Así que es importante eso. Em, bueno, voy a dejar dos herramientas para que nos ayude, digamos, a gestionar nuestras emociones, ¿sí? Una herramienta es la meditación, ¿sí? Es importante que nosotros meditemos y que dejemos en paz un poco nuestro cerebro y que podamos escucharnos, ¿sí? Que podamos conocernos, que podamos entender eh, el más allá, entender, o sea, cuáles son las preguntas que yo debo hacerme, ¿no? Entonces, una de las herramientas sería que podamos tener, aunque sea 5 minutos al día, o bueno, cuando puedan, acuérdense que estamos hablando de uno, ¿no? O sea,
todo el mundo tenemos 24 horas. Eso no podemos cambiar. No, porque yo no tengo tiempo. Bueno, no tenés tiempo para vos, estás en un problema. Es importante que vos te dediques tiempo, ¿sí? Entonces, hagamos una meditación, aunque sea de 5 minutos, y que eso nos ayuda, digamos, a controlar nuestras emociones, ¿sí? Otra A cosa despejar que, la mente también. O sea, la meditación también nos ayuda a poder despejar nuestra mente y hacer un inventario también de los pensamientos. Eh, yo cuando medito siempre trato o sea, de ver cuáles son los pensamientos que no me están dejando accionar o no me empujan a eso que yo quiero lograr y cuáles sí. Porque cuando tú hablas de hábitos, yo creo algo muy importante. No es hacer ahorita la meditación por hacerla, o sea, por hacer la tarea, sino de tener el hábito de tener tiempo para mí también, o sea, dedicarme a un amor propio, de conocer y de hacer esta auditoría o sea, de pensamiento. Y cuando yo te hablo de esto, o sea, ¿a qué me refiero? Si tú piensas en problemas, vas a tener problemas. Si piensas en soluciones, vas a encontrar soluciones. Todo está o todo depende en qué es lo que tú crees. Y creo que es un hábito súper importante cuando meditamos. O sea, muchas grandes religiones se enseñan sobre el poder de la meditación. Porque nosotros, o sea, no solamente somos cuerpo y carne, sino que también tenemos un espíritu también. Y nuestro espíritu, o sea, también es una inteligencia. Y cuando nosotros llegamos a conocer lo que está dentro de nuestro interior y esa conexión que tenemos con los cielos, eso nos ayuda a poder tener una visión más amplia de lo que podemos lograr. Y entendemos que no estamos solos en este camino. O sea, por más o sea, difícil que sea, o sea, esa tarea, esa ruta, no estamos solos. Pero debemos confiar. O sea, debemos confiar en que tenemos todo el potencial para lograr lo que queremos. Por eso la meditación nos conecta con ese yo interno. O sea, nos conecta con nuestro espíritu. O sea, nos conecta con nuestra conciencia. sí. Otra cosa que a mí me ayudó mucho en lo personal y que cada vez que puedo lo exhorto, digamos, para que lo puedan hacer, es el ayuno intermitente, ¿sí? El ayuno intermitente es la conexión o la desconexión que existe entre el cuerpo y la mente, ¿sí? Es una manera de, como decía Jesús, hay muchas religiones de miles de años que practican esta actividad. Los mahometanos, por ejemplo, viven más de 110 años o cerca de los 100, eh, haciendo esta práctica, ¿no? Entonces es Práctica. importante tener el control de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, cómo unir, digamos, nuestro cuerpo a nuestra mente, ¿no? Y justamente con el Autodominio. ayuno. Exacto. Quiero decir algunas cosas con el autoayuno porque me ha tocado personalmente arrancar y no poder hacerlo, ¿sí? Entonces yo creo que no es la idea de arrancar con un ayuno de 24 horas, de 48 horas, sino la idea es ir de a poco, ¿no? Entonces podemos arrancar con un ayuno de 6 horas, de saltear una cena, por ejemplo. Yo aconsejo más la cena porque así uno va a dormir y no se da cuenta por ahí. Bueno, aunque hay personas que a la madrugada también se levantan y comen, pero la idea es justamente, ¿no? Que podamos dominar esa parte y es tan importante. Hay una persona muy famosa en el mundo que justamente es premio Nobel en ayuno, pueden buscarlo y ahí van a sacar mucha información. Yo no me quiero ir por las ramas, pero justamente era para hablar de estas dos herramientas que quiero dejar que pueden ayudar para el tema de las emociones. Eh, para eso quería hablar también cuando las células primigenias, digamos, o sea, según la historia de la evolución, estuvieron 2.000 millones de años solas, o sea, con las unicelulares serían, ¿no? Las Sí. células, pero en un momento dijeron vamos a unirnos para hacer algo más complejo. Y cuando se unieron, en la tercera parte, o sea, en la tercera parte de la edad, digamos, o sea, en 700 millones de años después, o sea, estuvieron 2.000 millones de años solas, pero cuando se unieron para hacer vida más compleja, o sea, la vida más compleja surgió
después de 700 millones de años, imaginen usted que eso se logró justo a la unión, ¿no? A la unión que hacían estas células. Eh, y lo hicieron en un tercio de lo que deberían haber hecho si estaban solas, ¿no? Y que estando sola tampoco lo lograron. Entonces eso es trascender, ¿sí? Trascender en el sentido de dejar algo, ¿no? De dejar algo de lo que estoy siendo, ¿sí? No es tanto, miren, a mí me pasó algo muy loco porque yo era muy feliz viviendo solo, teniendo mi comida, mi plato, mi mesita y mi cama, ¿sí? Eh, y sé que a muchos les pasa, pero yo era feliz, y bueno, pero si yo soy feliz, ya está, ¿no? Pero, ¿qué trascendencia eso? A quién estoy ayudando? ¿Cuántas personas son mejores gracias a que yo existo? ¿Cuántas personas tienen mejor vida porque yo estoy impactando positivamente en su vida? O por lo menos estoy impactando en la mía, ¿no? Entonces, es importante esto de trascender, de evolucionar, de seguir, de adaptarse, de ser el más rápido en adaptarse y tomar, ¿no? Hay algo que a mí me gusta mucho, que justamente es una teoría del, digamos, de la, ah, se me olvidó, pero de la ignorancia, que habla Platón y dice Platón que la ignorancia no consiste en no saber, sino por el contrario, dice él, es creer saber, o sea, estar lleno de información y no dejarse permear por nueva información. Y él dice, ese es el pecado más grande que se comete frente al conocimiento. Entonces, es importante que nosotros podamos guiar y realmente poder trascender y dejar algo, dejar un legado, aunque nosotros ya no estemos más en este mundo, poder dejar y seguir, ¿no? Y muchas veces necesitamos dinero para eso, ¿sí? Dicen que el dinero no es la felicidad, ¿no? Pero nos acerca muchísimo a las cosas que nosotros queremos. Por ejemplo, ¿cuántas personas serían más felices o vivirían mejor si nosotros tuviéramos más dinero, ¿no? Un ejemplo. Eh, y por otro lado, las emociones no son buenas ni malas, ¿sí? Es el momento en que las tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo miedo, ¿sí? Y yo digo, bueno, voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿sí? Y entonces yo qué digo, como tengo miedo, digo, no, pero mi jefe me va a decir que no, porque mirá si, y me va a decir, no, que ahora no es el momento, que estamos en una crisis, qué sé yo. Pero eso es lo que a nosotros, digamos, o sea, el miedo está bueno. El miedo está bueno porque nosotros lo que tenemos que tener miedo es a seguir esta misma vida, a no trascender. Tenemos que tener miedo a no dejar. Tenemos que tener miedo a no trascender, o sea, a no ser mejor, a no tomar una decisión, a que nos cueste, digamos, ¿no? Porque todas las cosas cuestan. Entonces, el miedo, por ejemplo, poniendo un ejemplo como el miedo, es bueno, o sea, no es bueno ni malo, solamente depende en el momento que nos toca, ¿sí? Cómo lo administramos. Es importante que tengamos miedo, ¿sí? Eh, Cristian, Cristian, sí, y este miedo yo lo veo como un enemigo, o sea, como un enemigo emocional que tiene bastante fuerza en nosotros. Pero yo lo veo, o sea, el miedo, como ese enemigo que busca hacernos creer que no somos capaces de lograrlo. Y, y es tan bueno persuadiéndonos que a veces incluso nosotros se nos olvida que tenemos todo el potencial para lograrlo. El miedo o sea, es una energía de muy baja frecuencia. Cuando nosotros estamos en esta energía de baja frecuencia, eh, nos imposibilita, y incluso así que o sea, que hace o sea, que nosotros nos paralicemos. Lo que hace el miedo es que busca tocar esas fibras que son muy intermitentes en ti. Cuando tú trabajas tu autoconocimiento, o sea, cuando tú puedes trabajar el amor propio o sea, el tema de la autosuficiencia, tú puedes lograr dominar este miedo. Y cuando digo dominar,
no quiere decir que no vas a tener miedo, sino utilizar esta energía para transformarla en algo positivo. O sea, no quiere decir que, o sea, que no lo vamos a tener. No, al contrario, tengo miedo, pero así como tengo miedo, yo también reconozco que tengo las posibilidades, que tengo las capacidades, que puedo crear incluso lo que yo quiero hacer. Ahora, volviendo al tema de lo que dijiste ahorita, o sea, de poder dar, yo te pongo un ejemplo que es, o sea, que es muy conocido, que es con el tema del Mar Muerto. Hay en la región de Jerusalén hay dos mares muy similares. Está el Mar Muerto y está el Mar de Galilea. El Mar de Galilea tiene salida hacia el océano, pero también recibe de otros riachuelos. El Mar Muerto solamente recibe. En el Mar de Galilea sí existe la vida, o sea, existen peces, o sea, hay multitudes de organismos y de otros, o sea, hay como una cadena allí, o sea, hay un ecosistema, pero en cambio en el Mar Muerto no, porque el Mar Muerto solamente recibe, no da. Y como no hay esa transferencia, ¿no? No existe la vida. Cuando tú vives tu vida solamente para recibir, recibir, recibir y no das nada, sencillamente esto te bloquea. Esto no te hace superarte. Cuando tú vives una vida de servicio, tú puedes verte en el otro y comprender el otro y desarrollar empatía. Cuando tú puedes desarrollar la empatía, tú puedes entender también tus emociones. De hecho, no sé si sabes, pero hay muchas personas que hay escuelas donde hay niños o personas que tienen algunas patologías, ¿no? Crónicas, y ellos los ponen o sea, a trabajar con delfines, a poder trabajar con caballos. Entonces, o sea, en esos contactos, cuando ayudan a estos animalitos, ellos van desarrollando habilidades y van trabajando el tema de todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, el dar, o sea, el poder servir a otros, también nos ayuda a poder trabajar estas emociones, estos enemigos emocionales. Bien, sí, y justamente tocaste un tema de la salud y en la salud, por ejemplo, en la India, o sea, estas emociones, cómo nos lleva a nosotros a enfermarnos, digamos, o sea, dependiendo de la administración, cómo administremos las emociones, pero si son, digamos, negativas, nos lleva a enfermar. Y entonces en la India, por ejemplo, la salud, la definición de salud de ellos, tiene que ver con el ser. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, para otros lugares, la salud es la ausencia de enfermedad, ¿no? Pero, por ejemplo, en Hebreos 11:3 dice, de modo que lo que no se ve fue de lo que no se veía, ¿sí? Entonces nosotros vemos ahí un principio muy importante en la creación, que dice que fue, o sea, lo que vemos hoy fue creado de lo que no se veía. Entonces, nosotros por ahí juzgamos o lo tomamos como salud, en este caso, hablando de salud, cosas que nos, o sea, que nos pasan, o sea, que no nos pasan, digamos, físicamente, pero no tomamos dimensión de lo que las emociones, digamos, nos causan en el cuerpo y todo lo que, digamos, en sí trae en nuestro ecosistema, en nuestro cosmos, ¿no? Entonces es importante que entendamos esta parte de las emociones, ¿sí? Qué importancia tienen y que tan poco fueron educados, ¿no? O sea, imagínense que a nosotros nos enseñaron todo en la escuela, ¿no? O sea, a sumar, a restar, a entender los ríos y eso está perfecto, pero no nos enseñaron a conocernos, no nos enseñaron a cómo manejar el dinero, ¿no? Y que son cuestiones que vamos a hacerlo de por vida, ¿sí? No nos enseñaron a respirar, por ejemplo, a No, alimentarnos, a tomar agua, ¿no? Qué importante que es para nuestro cuerpo eso. Eh, hidratarse. Mirá, hay una analogía que me gusta hacer. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una mosca rebotando contra la ventana, ¿sí? Y cada vez quiere ir más fuerte y querer traspasar, ¿sí? Cuando vemos eso, muchas veces la mosca cree, ¿no? Que puede salir de eso y está envuelta en su propio problema, ¿no? O sea, su propia inteligencia
no le deja, o sea, no le deje ver la solución a eso, ¿sí? Eh, entonces, es importante que nosotros trabajemos nuestras emociones que vence, digamos, la lógica, ¿no? O sea, imagínense que nosotros pensamos o programamos algo y al fin del día o al fin del mes de lo que nosotros programamos, al final no lo pudimos hacer. Justamente por la emoción, ¿no? Porque es la emoción la que nos lleva a no hacer o hacer lo que teníamos que hacer. Eh, entonces, tenemos que saber usar nuestras emociones. O sea, que tengamos una idea que vaya con respecto a la emoción, ¿sí? Vamos a suponer, si yo, por ejemplo, me voy a trabajar, ¿sí? En un trabajo que no me interesa, en un trabajo que yo no Sí, me siento bien, que pero no estoy voy a y gusto. lo hago porque por necesidad, ¿sí? ¿Qué impacto está causando eso en mí? Entonces, es importante que nosotros tomemos decisiones con respecto a la emoción, o sea, para que podamos tener éxito, ¿sí? ¿Y cuándo? ¿Cuándo debemos tomar esa decisión? Lo más rápido posible, lo más rápido posible. Eh, Miren, yo he conocido personas que aman lo que hacen y tienen un resultado fabuloso, tienen una vida soñada, porque aman lo que hacen. Y usar las emociones más fuertes siempre, ¿no? Para poder vencer. Un poco lo que decía hoy Jesús, por ejemplo, si tenemos miedo, una emoción fuerte, por ejemplo, es el amor, ¿no? El creer que uno puede, ¿sí? El amor vence el miedo. Entonces, buscar eso, buscar qué es lo que nosotros amamos, qué es lo que nos lleva a nosotros a romper esa emoción negativa, ¿sí? Acuérdense que nuestro cerebro evolucionó todo este tiempo solamente para que tengamos miedo, ¿sí? O sea, es más fácil para nuestro cerebro que vos no hagas a que hagas. Es más fácil no hacer que no hacer. Que no hacer que hacer, digamos, ¿no? Entonces, es importante que sepamos mucho sobre qué vamos a hacer, o sea, cómo el cerebro a nosotros, o sea, la idea del cerebro es decirte, mira, estamos mal, pero esto conocido, o sea, vayamos por acá. Mejor malo conocido que bueno por conocer, como dice el dicho, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos eso y que podamos romper esa parte, ¿no? Para realmente lograr la felicidad y hacer que nuestro semejante, nuestra familia, digamos, vea eso y nos tome como ejemplo, ¿no? O sea, está bueno también compartir esa felicidad, digamos, de alguna manera. Eh, Cristian, nos sí, quedan 5 minutos. sí, Allí Mancilla 7879 dice que la decisión tenemos que tomarla hoy mismo, ahora, exacto. now. Ahí, Y yo quisiera sumar o sea, un último comentario. Sabes que nosotros aquí en casa tenemos dos matas, una de naranja y una de pomelo. Y mi hija o sea, de 6 años siempre me pregunta, papá, ¿cómo hacen los pajaritos para saber en cuál ramita deben pararse? Porque hay algunas o sea, que son muy finitas y se pueden quebrarse. ¿Cómo hacen para saber en cuál rama posarse? Y bueno, o sea, enseñándoles allí, como que se me ocurrió, ellos sencillamente no confían tanto en las ramas, ellos confían más en sus alas. Entonces, no gastes tu energía tanto escogiendo bueno, cuál es el trabajo que más, o sea, que más quiero o cuál es la inversión más. No, confía en que tú tienes el potencial. Confía en que tú tienes todas las herramientas y los músculos espirituales y emocionales para lograrlo. Y ten tu foco en lo que tú quieres, en lo que tú deseas. O sea, sencillamente confía en tus alas. ¿Y cuándo tienes que decidir? Hoy. ¿Cuándo tienes que decidir cambiar? Hoy. ¿Cuándo tienes que decidir invertir en ti? Hoy. No hay mañana. sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, y qué bueno que hablaste de los 5 minutos porque todavía queda tema para hablar. Es un tema bastante amplio para desarrollarlo. Y bueno,
como decía Jesús, o sea, no se queden en la parálisis de análisis, ¿no? Ahí como decía Mansilla y Anto, decía, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? Entonces, muchas veces analizamos las cosas y dejamos pasar y el momento justo, el momento preciso, la alineación de los planetas no existen. O sea, Sí, no. Muchas veces escucho a parejas, por ejemplo, hablar de que vamos a tener un hijo cuando el trabajo, o cuando esto, o cuando tengamos una casa, y lo cual está perfecto, está bien. Pero en realidad digamos, cuando uno hace así, o sea, obviamente que uno tiene que proyectarse, ¿no? Pero el momento es ahora, el momento es ya y tirarse a la pileta y darle para adelante. Estamos en el mejor momento porque estamos en una crisis, así que para adelante y fuerza. bueno, No sé gracias si, a todos, todas las personas que hoy nos acompañaron. De verdad que esto lo hacemos de corazón. De verdad que nos encanta poder compartir estas herramientas, estos conocimientos que nos ayudan a poder expandir nuestros horizontes. Si tú puedes creer, puedes crear. Siempre, o sea, me gusta mucho compartir con Cristian porque es alguien que tiene el conocimiento, tiene las herramientas y no duda en dar. Es como el mar de Galilea, le gusta dar y recibir. Cuando nosotros compartimos estas cosas o sea, con todos ustedes, lo hacemos de corazón. Si tú hoy quieres ayudar a alguien, enfócate no solamente en pensar, en evaluar, bueno, si yo le ayudo, ¿qué pasa? Ayuda, tienes que dar, tienes que dar para poder recibir, pero dar inteligentemente, que le ayude a la otra persona a poder ser autosuficiente también. Hay muchas herramientas que podemos lograr en este tiempo y el conocimiento es una de ellas. Gracias, Marcos, Antonella, Olga, Sandra Chávez, saludos. Creaciones Nachi, Irene Uchida, saludos. Ray, Claudio Lázara, saludos. Ahí está el amigo Lázara. saludos a todos, gracias por haber estado. El próximo viernes estaremos otra vez con un tema muy apasionante. Seguramente vamos a estar hablando de la parte impositiva, o sea, cómo podemos ahorrar con impuestos, ¿sí? ¿A quién le interesa eso? Así que bueno, los esperamos para el viernes y otra vez acá con Jesús, junto a Jesús, y gracias por haber estado. Hasta luego. Gracias a Chao. todos. Decidan hoy.